Buenas noches, mi nombre es John James Masmela, soy del curso de matemáticas. El nombre de mi tutor es Juan Carlos Arbeláez y daré comienzo a la explicación de ángulos, triángulos, figuras planas y figuras tridimensionales. ¿Qué es un ángulo? Decimos que un ángulo es la porción que está comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen en común, denominado vértice. Entonces decimos que dos semirrectas formadas en común nos dan un espacio que lo llamamos una porción que se forma, que es el ángulo. Tenemos también que existen varios tipos de ángulos. El ángulo recto, que como lo vemos también se forma al unir dos líneas. Este ángulo se le llama recto porque tiene una medida de 90 grados. También tenemos que existe el ángulo agudo. Este ángulo es el que se forma por ser menor de 90 grados. También tenemos, como lo vimos anteriormente, que existe el ángulo obtuso, que es el que se forma a mayor de 90 grados. También es importante saber que al trazar este tipo de semirrectas tenemos la formación de dos tipos de ángulos: un ángulo interno y un ángulo externo. Estos tipos de ángulos reciben dos nombres: el de menor abertura o el más pequeño le llamamos un ángulo convexo, y el de mayor abertura lo llamamos el ángulo cóncavo. Este es el nombre que se denomina a este tipo de ángulo. Bien, ahora seguiremos con la parte de los triángulos. Entonces nos dice que un triángulo es la unión de tres segmentos de recta que se encuentran unidos de dos en dos por sus extremos, generando una figura de tres vértices. En cada uno de estos vértices podemos ver que se forma un ángulo. Como nos lo explica nuestro capítulo número 4, estos... Bien, entonces decimos que una propiedad que tienen los triángulos es que la suma interna de sus ángulos es igual a 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Los ángulos también están distribuidos o comprendidos cada uno por un punto, que cada punto se tiene un nombre. Entonces tenemos el A, el B y el C. Dentro de ellos pues se forman unos ángulos, los cuales también tienen o fueron llamados por su nombre con letras griegas. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo Y. A, B y Y. Todo esto con el fin de poder resolver casos, pues para poder encontrar bien sea algún tipo de ángulos o para poder encontrar alguno de sus lados, las medidas. También tenemos que
los triángulos se clasifican de acuerdo a sus características. Entonces tenemos que están los equiláteros, los isósceles, el escaleno, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son sus características? Entonces nos dice que los triángulos equiláteros, todos sus lados son iguales. Los isósceles, tiene dos lados iguales. Escaleno, todos sus lados son desiguales. Entonces podríamos decir que el equilátero es nuestro ejemplo anterior, ¿cierto? Tiene sus dos lados iguales. Todos sus lados iguales, perdón. Y el isósceles, podríamos decir, tiene dos lados iguales, es este tipo de triángulo, en el cual también vemos que se forma un ángulo recto. El escaleno, decimos que son figuras las cuales no tienen todos sus lados, o mejor dicho, todos sus lados son desiguales. Bien, seguimos con nuestra siguiente parte, que es, seguimos con las figuras planas. Entonces, de acuerdo a como su nombre lo dice, figura plana, son las figuras que podemos ver, que podemos decir que tienen ancho, alto, o poseen alto, ancho. Son las figuras que podríamos clasificar, que las podemos ver desde dos dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que como nos explicaban en nuestro capítulo 4, si yo me hago en la puerta de mi casa y quiero mirar la casa del frente, entonces ¿qué puedo mirar desde mi casa? ¿Qué puedo observar? Puedo observar que en mi figura plana puedo observar que puedo mirar el alto de la casa, el alto, y puedo mirar el ancho de la casa. Esto hace referencia a nuestras figuras planas. La clasificación, o que podemos decir que son parte de las figuras planas. Dentro de las figuras planas se encuentra la circunferencia, el círculo, el polígono. Entonces explicaremos, pues todos podríamos decir que conocemos este tipo de figuras. Entonces la circunferencia, el círculo y los polígonos, pero pues los polígonos están clasificados de acuerdo a sus lados. Entonces tenemos que los polígonos de acuerdo a sus lados tienen 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, de 3 lados, ¿qué quiere decir? Triángulos. De 4 lados, un cuadrilátero. De 5 lados, un pentágono. Un hexágono. De 6 lados, hexágono. De 7, un heptágono. De 8, un octágono. De 9, un eneágono. De 10, un decágono. De 12, dodecágono, perdón. Entonces aquí podríamos clasificar lo que es la parte de las figuras planas. Tenemos que en la figura plana también existen magnitudes relacionadas, pero pues es un tema ya para adentrarnos.
dentro de las figuras planas. Es un tema un poco más extenso y hace referencia al perímetro y al área de nuestras figuras planas. A continuación seguiremos con el siguiente tema, que es, bien, tenemos las figuras tridimensionales. Cuando se habla de las figuras tridimensionales, hace referencia a figuras o cuerpos geométricos que tienen ancho, largo y alto. Pueden ser redondas o planas. Dentro de ellas clasificamos los cilindros y los prismas, cuerpos en los cuales dos de sus caras corresponden a figuras planas. Veamos ejemplos entonces de figuras tridimensionales. Podríamos decir que un cubo es una figura tridimensional. Perdón con la realización del cubo. Un poco más sencillo para que nos salga de manera tridimensional. Bien, esta es la idea para que veamos una figura tridimensional. Entonces podemos decir que ¿por qué es tridimensional? Porque estamos viendo tres de sus caras: el ancho de la figura, el largo y el alto de la figura. Entonces aquí dentro de estas figuras también podemos decir que están clasificados los conos y las pirámides. Entonces veremos un ejemplo de cómo veremos por ejemplo una pirámide. Bueno, en nuestro material también nos habla sobre la esfera. Entonces, bueno, aquí pues tratamos de hacer una pirámide más o menos lo más parecida y nos muestra sobre la esfera, ¿cierto? Entonces nos dice que la esfera, bueno, para medir nos dan también un tipo de medidas que son los radianes. Bueno, es un tema también que debemos adentrarnos más en él, pero pues esta es una breve explicación de las figuras. Bueno, un poco ahí como parecido. La medición de estas figuras se hace en radianes. Pues no olvidemos que son medidas del sistema de medidas internacionales. Pues bien, así damos por concluido nuestros temas en un resumen muy breve y muy rápido de los ángulos, los triángulos, las figuras planas y las figuras tridimensionales. Dándole gracias a lo aprendido a nuestro profesor Juan Carlos Arbeláez, y pues esperemos que haya sido de agrado este video. Las conclusiones pues son muy básicas, que en nuestra vida diaria nos encontramos con todos los objetos que son figuras geométricas, y en las cuales pues encontramos cada uno de estos puntos que son los ángulos, los triángulos, las figuras planas y figuras tridimensionales. En nuestra vida diaria encontramos este tipo de figuras en todas partes. La cibergrafía
pues es el tema de estudio que nos suministró el profesor, y búsquedas en videos tutoriales en YouTube. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.